Por un instante, cerrad los ojos y pensad en vuestro mundo que está lleno de lugares que visitar, de cosas que hacer, de objetos que encontrar y con los que maravillarse, pero sobre todo, vuestro mundo está lleno de gente, gente que ríe, que llora, gente con sus triunfos y sus fracasos que muy a menudo ocurren mucho antes de que vuestras jugadoras y sus personajes entren en escena. Y es esta gente de fondo, estos personajes no jugadores en los que vamos a trabajar hoy, porque son, al final, los que dan vida y veracidad al mundo. Bienvenidas, artífices, a la Forja de Alendi. Hola a todas, mi nombre es Miguel, o podéis llamarme Endemic Legacy en Discord y en Twitter, y bienvenidas al tercer episodio de la Forja de Alendi, el programa de Carpe Dice donde juntas creamos mundos. En el primer episodio, que pondremos por aquí, hablamos de cómo empezar a crear, a hacer todo esto del world building, y en el segundo, que pondremos por aquí, hablamos de Microscope, una herramienta que nos servirá para, o que nos sirvió, si habéis hecho los deberes, para dar una estructura y dar una forma a toda nuestra historia, a todo nuestro mundo, que luego rellenar y decorar con lo que hagamos en los siguientes capítulos. Y es este el primero de esos capítulos en los que decoraremos, rellenaremos o como queráis llamarlo, esa gran estructura que ya tenéis montada. Para ello, en este capítulo vamos a centrarnos en crear personajes, concretamente personajes no jugadores, puesto que, aunque muchas de las cosas que veamos aquí son aplicables a los personajes jugadores, y os animo a que llevéis a vuestras jugadoras a utilizar estos métodos también porque son bastante entretenidos, hoy vamos a hablar de cómo crear personajes. Y como ese tema da para mucho y es súper amplio, vamos a acotarlo un poco a cómo crear trasfondos e inicios de personaje, dejando cosas como cosas más propias de cantares y gestas de héroes y villanos de leyenda para un futuro. Estos juegos que vamos a hacer hoy, aunque están enfocados más hacia el world building, son perfectamente viables para hacer uno a uno con vuestras jugadoras para hacer el trasfondo de sus personajes y os animamos a que lo uséis también así. En principio tengo para vosotros 6 juegos, pero como 6 quedaría un vídeo muy largo, vamos únicamente a comentar algunos de ellos más en profundidad y otros vamos a darles un poco vamos a hablar un poco de los fundamentos y nada más, para que si os interesa, nos parecen interesantes, podáis preguntarnos, podáis hacer con ellos y ver si son exactamente lo que buscáis. De todo lo que vamos a hacer, pondremos los enlaces abajo por si queréis comprar o descargar los juegos. Algunos de ellos son de creadoras españolas, otros son de creadores extranjeros. Y aquí, si otra cosa no, damos crédito siempre que es posible. Los juegos que vamos a comentar son los siguientes. En primer lugar, y esto, aunque originalmente no iba a estar en el vídeo, me ha llegado a tiempo y me hace mucha ilusión, vamos a comentar Fatum, que pondremos aquí. Que es un juego de cartas cuasi de tarot hecho por una chica española, concretamente creo que malagueña, que se llama Esther Sanz, y que aunque está hecho para jugarse en solitario, estas cartas pueden apoyar el resto de los juegos. Aparte, el arte es precioso y creo que vale la pena apoyar un producto hecho pues, apoyar la industria del rol en España, y este es uno de esos casos. En segundo lugar, tenemos un juego que se llama Wizard Journal, que tendremos por aquí, más o menos. Wizard Journal es producto de una competición de juegos de rol en 200 palabras, con lo cual es cortito, sencillo y es más la idea del juego que el juego en sí lo que es útil, y de hecho combina muy bien con Fatum. En tercer lugar, que pondremos por aquí, supongo, tenemos Warmaker de River Williamson, si no recuerdo mal, que se parece un poco a Fatum en el sentido en el que usa cartas, aunque en vez de usar unas cartas propias del juego, hace uso de una baraja francesa para hacer, y en vez de darte una visión más tipo tarot, que es lo que hace Fatum, una cosa un poco más onírica o etérea del asunto para que tú interpretes, sí que tiene una serie de preguntas y respuestas como más acotadas. Según como de creativa sea vuestra mesa, según como de creativas os sintáis ese día, uno u otro juego puede ser más o menos útil para vosotras. En cuarto lugar tenemos The Steadfast and the Rebellious, que pondré por aquí, que básicamente se parece mucho al que hemos hablado antes, a Warmaker. También hace uso de una baraja francesa, pero el contexto del juego y la forma de hacerlo se parece aún más a Fatum que el anterior. Es decir, es un juego más emocional, menos preguntas y respuestas y más conexiones con otros personajes. En quinto lugar tenemos At the Monarch's Gate de Niesa con doble S. El enlace, como todos, estará abajo.
A Demon's Gate hace el mismo camino que los demás juegos, pero lo hace al revés. Y creo que puede ser muy útil para la gente que diseña sus personajes, incluso sean personajes jugadores o personajes no jugadores, de forma visual. Puesto que basándose en las cosas que lleva tu personaje encima, en el juego en concreto habla de armas, pero creo que es fácilmente extensible a cualquier otra pieza importante del atrezo del personaje o de la vestimenta del personaje, tira del hilo de esa cosa hasta encontrar qué parte de tu pasado está asociada con ella, o qué cosas importantes o qué historias importantes de tu background están asociadas con esa cosa. Y es una manera diferente y fresca de hacer, una vez más, lo mismo. Para Demon's Gate sí que es necesaria una baraja de tarot, una baraja de tarot normal, de 78. 78, sí, 78. y algunos dados de 6, pero poco más. Por último, tenemos The Finest, y entre paréntesis, There Will Be No Music, que es, más que ninguno de los juegos que he comentado aquí, un ejercicio en desarrollo de personaje. Funciona muy bien como preludio a campañas, funciona muy bien como manera de narrar o de desarrollar, hacer character development, básicamente encerrando a dos personajes en una sala, interpretados por ti y otra jugadora, por ti una amiga que quieras que te ayude a esto. Y las reglas son sencillas, pero básicamente en el rato en el que estáis allí a tiempo real. Un minuto en el juego es un minuto en la vida real. Y simplemente es ese rato tranquilo en el que no pasa nada. El ejemplo que te ponen que está muy bien es un camino en coche en el que la música no funciona y las dos personas o hablan o están en silencio, y todo lo que puede ocurrir en ese camino. Sustituye un camino en coche por una gente que está encerrada en una taberna en una tormenta. Todo ese tipo de situaciones en las que no hay nada que podamos hacer para huir de ellas y en las que no está pasando nada horrible, pero estamos a solas con otra persona. Nadie va a interrumpirnos y no hay manera de salir de ahí. Esas cosas suelen o romper o hacer amistades y hacer que las cosas que estaban ocultas salgan. Fathom. En esta pequeña caja, que contiene, por mi parte, tanto el juego original como la expansión de razas que sacaron en el Kickstarter, porque soy un ansioso, tienes todo lo que necesitas para jugar a Fathom. La caja contiene, y lo veremos más adelante, una serie de cartas, las instrucciones y un mat sobre el que echar las cartas. El juego en sí, el tarot en sí, está, como decíamos al principio, muy basado en Dungeons and Dragons. Dicho esto, es muy fácil no solo personalizarlo, puesto que viene con varias cartas en blanco para que dibujes por tu parte, sino fácilmente utilizar los conceptos que conocemos todos de Dungeons and Dragons para usarlos de una forma mucho más amplia. Por supuesto que si encuentras a alguien que es un guerrero, no tiene por qué ser una clase guerrero si no estás jugando a eso. Aunque van a sacar más expansiones, y lo estoy diciendo de cabeza, pero me parece que van a sacar una de ciencia ficción y otra de... no sé cómo la han llamado, pero algo relacionado con temas más oscuros. Y más, que creo que en la página, tendréis la página abajo. De momento, y hasta que salgan, es relativamente sencillo simplemente adaptar las cartas que ya existen a lo que quieras hacer. Una vez abierta la caja y puesto el tapete tal y como veis, Fathom tiene, como he comentado antes, algunas cartas que vienen en blanco para que tú puedas dibujar lo que quieras de cara a tu propio mundo, quizás alguna clase que hayas inventado, algún arquetipo de personaje que sea muy común o cualquier cosa similar, ¿vale? En principio, para este ejemplo, vamos a quitar estas cartas y nos quedamos con el resto de las cartas, que veréis que se diferencian en el color de la parte de atrás, además de que cada una tiene una imagen distinta por la parte de adelante. Las cartas que dividiremos en mazos se dividen en cartas de clase, trasfondo en azul, bonds, uniones, enlaces, como queráis llamarlo, en rojo, eventos en morado,
lugares en verde. Y por último, y estas son opcionales, en gris, razas. Aunque las razas están basadas en las de Dungeons and Dragons, veréis que muchas de ellas, bueno, gigante, algunas de ellas no son exactamente las comunes y algunas, pues claramente esto es un Warforged, pero bueno, cambian ligeramente el nombre, como es lógico. Una vez tienes todos estos mazos separados, el juego te dice que excepto para el mazo de clases, para todos los demás barajes un poco y les des la vuelta a la mitad. Esto es relevante porque las cartas no son iguales por ambos lados. Por ejemplo, aquí tenéis que por un lado tenemos al mercenario, el soldado, perdón, y por el otro al mercenario, ¿vale? De tal forma que si es la primera vez que usáis el juego, tiene sentido dividir el mazo por la mitad, darle la vuelta a 180 grados y barajarlo de nuevo para que te salgan un poco todas las combinaciones posibles. Una vez ya tenéis todo suficientemente ordenado, el juego te insta básicamente a seguir las instrucciones que, como veis, tengo aquí y que sinceramente no son especialmente complicadas, ¿vale? Aunque el juego se puede aplicar a otras cosas y de hecho las cartas me parecen estupendas para sustituir a las cartas del tarot en muchos de los juegos que hemos hablado en otras ocasiones, vamos a seguir en este ejemplo el uso que as intended del juego para crear un personaje. En Fathom, en primer lugar, empezamos escogiendo una clase. En este caso, Bardo. Por supuesto que Bardo. Aunque el juego continuaría con los orígenes y el background, sacando un lugar para los orígenes y un background para un trasfondo para el trasfondo, vamos a hacer uso en este momento del mazo de razas, que según las instrucciones puedes usar en cualquier momento para darle un poco más de fondo al personaje. En este caso vamos a hacer uso de el mazo de razas para decir que además Beastkin. Esta carta, que creo que venía dentro de la expansión de las razas, pretende englobar un poco a todo tipo de razas medio animales o de animales antropomórficos tan comunes en Dungeons and Dragons, separando por otro lado diferente, puesto que hay una carta distinta, Dragonborn y otro tipo de razas de ese estilo que están más asentadas, los Fey, los gigantes, etc. Esto va a ser una carta, una especie de comodín que te puede valer para los Tabaxi, para las Argogra, para todo ese tipo de clases que son animales antropomórficos, bardo y animal antropomórfico. Ahora sí, continuamos con el juego normal, recordando que en cualquier momento, cuando tengamos dudas sobre algo, podemos echar encima una carta de raza para completar un poco lo que sea que estemos encontrando. Como origen, la montaña. Y como trasfondo, el héroe ingenuo. El héroe ingenuo es una carta que me encanta porque creo que en esta carta, además, si veis, tiene un nombre abajo puesto que es una de las cartas propias del Kickstarter que alguien propuso y ha pasado a ser canon en el juego. Con lo cual el género no viene en ninguna de las cartas para que puedas adecuarlo a tu gusto. En nuestro caso va a ser, dado que la carta tiene esa pinta y por doble lugar, nuestra barda de alguna raza antropomórfica que es uno de estos héroes que son buenos, que confían en la gente, ingenuos al fin y al cabo y que viene de las montañas. El juego continúa rellenando los dos huecos de enlaces o uniones con las cartas del mazo de uniones. En este caso tenemos, y voy a guardar la carta de Beastkin detrás del bardo para que no nos ocupe el lugar, en primer lugar un aprendiz y en segundo lugar un hermano o hermana. Veréis en cada una de las cartas, y lo voy a mostrar con el ejemplo del aprendiz, poniendo más cerca la cámara, que el aprendiz tiene 3 pequeños rombos con colores que coinciden con aquellos del mazo. En este caso tiene los colores de background, de bond y de clase. ¿Qué quiere decir esto? Esta carta más adelante sacaremos otras cartas de estos mazos para determinar, en este caso el aprendiz hay que determinar quién. Continuando con lo normal, cogemos 2 cartas de evento porque estas preguntas las responderemos luego. En primer lugar, una marca del pasado, una victoria. Y en segundo lugar, algo que le motiva hacia el futuro, un ímpetus. Ser ayudado. Curioso, un héroe ingenuo que quiere ser ayudado. Y ahora comienzas a mirar todas las necesidades de mazos de menos a más rombos. ¿Por qué así? Porque, por ejemplo, para este quién necesitas tanto el mazo de trasfondos como el de enlaces como el de clases. Como los vas a mezclar los 3 para sacar de aquí
separarlos luego es un tostón. Entonces lo haces de menos a más. En este caso tenemos para la victoria, en primer lugar, un lugar y por otro lado un mazo de 3 colores. Para ser ayudado, un mazo de 3 colores también. Para el aprendiz ya le hemos señalado un mazo de 3 colores y para el hermano un mazo de 2. Con lo cual lo lógico sería responder primero al mazo de 2 colores o al lugar. Porque el lugar, si os fijáis, no se mezcla con nada más, así que podemos hacerlo de forma independiente. Y por hacer las cartas una a una, voy a empezar con el hermano, continuar con el aprendiz, luego la victoria y por último el ser ayudado. Respecto al hermano, mezclamos las cartas amarillas y azules. De la mejor manera posible por nuestra parte, que será bastante lamentable, os lo aviso ya porque barajo muy mal. Pero lo intentaremos. Teniendo ya nuestro mazo relativamente remezclado, ¿vale? Y sin hacer trampas de mirar si tienes una clase o un trasfondo porque te interese más, en este caso ha surgido un trasfondo, ¿quién es nuestro hermano? Nuestro hermano es un rey. Cambia las cosas. Y nuestro aprendiz, para el cual hay que añadir el mazo rojo, como veis este mazo ya está mezclado entre las amarillas y las azules, entre los trasfondos y las clases, añadimos únicamente el mazo rojo, de nuevo con mi terrible forma de barajar, de la que todas os podéis reír en comentarios. ¿Vale? Ya está relativamente mezclado y nos sale tu aprendiz es un aliado a su vez. Con lo cual tenemos nuestro hermano, que es rey, nuestro aprendiz, que es un aliado. Y continuamos por quién queremos o quién necesitamos que nos ayude. Un pirata. Ya esta historia a mí ya me tiene. En el momento que hay un pirata, a mí la historia me tiene. Y la victoria sobre un vasallo o por un vasallo, como decidamos. ¿Y dónde? En una ciudad. ¿Veis que este cuadro... acabo de verlo de la luz. ¿Veis que este cuadro ya pinta bastante bien cómo funciona toda esta historia? ¿Vale? Acabo de verlo de la luz en esta carta. Me vais a tener que disculpar, no tengo manera de arreglarlo ahora mismo, pero os podéis creer que esta es la carta de vasallo. Y esta es la carta de la ciudad. Con esto tenemos una idea más o menos general del personaje. Idealmente, después de sacar estas cartas, dedicamos un poco de tiempo a hablar de qué es cada una de estas cosas. Oye, le ponemos nombre a nuestra barda, acotamos un poco qué tipo de Beastskin es, si es un tabaxi, si es una tabaxi, si es una aracocra o cómo cae. ¿De dónde viene su ingenuidad? ¿Y de qué montaña exactamente? Dado que viene de las montañas, en mi cabeza ya es una mujer cabra. Es automático, lo siento, funciona así. Que ha bajado de las montañas. Quizás su hermano, mayor o pequeño, es el rey de alguna tribu. Y cuando dices rey puede ser jefe. Quizás es el jefe de una de las tribus de las montañas. Y ella ha bajado de ese lugar que muchos considerarían salvaje y bárbaro a una tierra de supuesta civilización. Y esta tierra de supuesta civilización tiene unas reglas muy diferentes a las de su mundo, que sí, sin duda, es más cruento, es más duro. La naturaleza es mucho más fría allí de lo que es en las planicies. Pero no está acostumbrada. No está acostumbrada a una ciudad grande. No está acostumbrada a las leyes que tiene la gente que por allí camina. Quizás con ella bajó un aprendiz. Quizás al bajar, me parece más interesante, uno de los primeros sitios a los que llegó, una de esas primeras ciudades a las que llegó, encontró un aprendiz. Me la imagino cantando o contando historias, más que una barda de cantando, me la imagino contando historias. Una raza de mujeres y hombres cabra en las montañas, para mí, inmediatamente evoca cabañas o tipis o cualquier tipo de construcción contra el frío, gente en torno a una hoguera, alguien contando historias. Y esa va a ser nuestra barda. Quizás al llegar a la primera de las tabernas, un chico o una chica ojiplática ante sus historias, que venían de otro mundo completamente, se quedó con ella y la siguió. Y aún hoy la conserva como aliado o aliada. En su pasado hay una victoria, probablemente en esa misma ciudad, de esa misma taberna, y ayudado por su aprendiz, contra algún tipo de vasallo. Probablemente me gustaría pensar en algún tipo de canciller o senescal
de los nobles de la ciudad, con malas intenciones. ¿Sabéis la figura de ese visir con malas intenciones que quiere ser califa en lugar del califa? Pues, y tiene alguna visión en plena ciudad, probablemente en la plaza del pueblo, quizás en alguna competición o con algún duelo de insultos especialmente que se exacerba especialmente, donde ella es acusada de ser una bárbara y ella devuelve inmediatamente con su lengua de bardo los insultos hacia este vasallo de los nobles. Eso probablemente no cayese bien hacia el resto de la población y probablemente diese problemas en el futuro, con lo cual tuviera que salir de allí corriendo, o nadando, o a través de los mares, siendo ayudada por una pirata. Como veis, esto no es más que un esqueleto, pero nos ha dado un preludio razonable en el que podéis escarbar y rascar todo lo que queráis. Podríamos haber coloreado las razas, por ejemplo, podríamos haber dicho que la pirata era un orco. He decidido que era una pirata porque la carta aquí sale femenino y me ha surgido así. Podríamos decidir que el hermano era un enano y dirás, esto no tiene mucho sentido aquí. Probablemente no, pero quizás nos da una dimensión adicional sobre cómo el linaje en este pueblo de hombres y mujeres cabra, entre comillas, no es tal, y tenemos que dar una vuelta atrás y pensar, no es un pueblo de hombres y mujeres cabra, es un pueblo en las montañas, que tiene razas intermezcladas de estos Beastkin cabra y de enanos, que se dividen quizás el trabajo en este pueblo de montaña o en esta tribu de montaña entre las cosas que son bajo tierra y las que son sobre tierra. Y aunque no sean hermanos de sangre, quizás lo sean de clan, o de lealtad, o de elección. Y si algo nos gusta a todas las personas de este canal, es el tropo de la familia encontrada. Somos basura y nos encanta. Es así. De la misma forma podríamos haberlo hecho con el aprendiz, con el vasallo, con cualquier otra de las cartas correspondientes a personas para colorearlas con esa raza. Este es un ejemplo completo de Fathom. Y aunque en las instrucciones vienen más ejemplos de cómo crear historias, creo que aquí es donde realmente brilla el juego. Y creo que cualquiera de estas cartas sacadas de forma completamente aleatoria puede darte un montón de semillas para todo lo que quieras hacer en tu partida. Particularmente me ha parecido muy interesante mezclar lugares con backgrounds para sacar un poco el tono de los lugares. Si te tocan islas y asesinos, sabes perfectamente en qué tipo de sitio estás. Quizás lo haces para una taberna llena de mercenarios, en fin, sacas un montón de cosas muy rápidas para localizaciones rápidas. Tras esto, procederíamos a recoger todas las cartas, separar de nuevo los mazos y guardar. O ponernos a hacer cualquier otro personaje. Este juego tenéis como en todos los demás, tenéis abajo el enlace. Honestamente, me parece una maravilla. El artwork me parece precioso. Y van a sacar, como he dicho antes, más expansiones que creo que valen la pena mirar. Fathom en particular me resulta muy atractivo porque personalmente apela a una de mis cosas favoritas, que es bullshitear cosas. Tira del bardo que hay en mí y te permite, con una semilla de inspiración, como cualquiera de las cartas, empezar a hilar la historia de la forma que quieras, sin constreñirla, mediante preguntas y respuestas que siempre dan un poco más, aunque te dan mucha más estructura, te cierran un poco avenidas. Si esto no es lo tuyo, porque prefieres un set de preguntas y respuestas más coordinado que puedas responder porque te resulta más fácil, otros de los juegos que trataremos más adelante, como por ejemplo el Warmaker y Steadfast Under Rebellion, funcionan más en esta línea. Wizard Journal. Para jugar a Wizard Journal realmente solo necesitáis hojas de papel y boli, tanto como personas estéis en la mesa. Aunque el juego está enfocado originalmente en como tal y como lo escribió su autor original, como dedicado a magos, honestamente puede funcionar con cualquier tipo de personaje. Lo que hace cada uno, y esto es un ejercicio que habéis hecho seguro de niños con alguna otra cosa, pero que funciona muy bien aquí, sobre todo si abandonas la idea de que estás creando algo tuyo y dices que estás creando algo nuestro de toda la mesa, va a la perfección. Todo el mundo en el primer turno coge su hoja de papel y escribe una introducción muy corta para su mago, según el juego, para su personaje, tal y como lo estamos haciendo nosotros. Por ejemplo, puedes decir, mi nombre es Mavis, soy la arcanista de los vientos, y en mis viajes aprendí nunca, nunca, nunca confiar en alguien que te da la espalda. Una frase. Esa frase encuaderna el resto de la historia. Todo el mundo escribe eso y lo dice en voz alta. Y todo el mundo pasa a la derecha o a la izquierda su diario.
cada turno subsiguiente todo el mundo escribe una entrada en el diario según el personaje que le ha tocado. Idealmente no es necesario leer las entradas anteriores, aunque si lo haces rápidamente, sobre todo porque la idea es que las entradas sean cosas que se puedan leer en voz alta en un minuto, si lo haces rápidamente, todo el personaje probablemente estará más en consonancia. Que no lo haces, saldrán cosas mucho más caóticas y eso es algo igualmente aprovechable. Una vez que se ha dado toda la vuelta, cuando llega el último turno, que es cuando vuelve a ti o justo en la jugadora anterior, como preferáis, en el último turno del juego, en resumen, se escribe la entrada importante, el momento de increíble éxito o de terrible fracaso por parte del personaje. Y esa entrada es la entrada final y definitiva de la vida de tu personaje. En todo momento, parte de la gracia del juego es que en todo momento puedes compartir lo que estás escribiendo. Aunque, como decimos, hay gente que prefiere hacerlo, hay gente que prefiere que todo esto sea oculto hasta el final. Y como veis, el mecanismo es muy sencillo. Este juego no requiere de nada. Aunque, si quieres, desde mi punto de vista, ayuda mucho utilizar un tarot o incluso las cartas de Fatum para sacar cartas cuando te toque escribir y dejar que esa imagen, sea, pues como digo, de los arcanos o de Fatum, te dé una influencia hacia dónde vas. Por supuesto, en nada de esto estoy diciendo que interpretéis un tarot de arcanos tal y como ha de interpretarse. Mi máximo respeto hacia esas creencias, pero a lo que voy con esto es, ves la imagen y lo primero que te venga a la cabeza. ¿Vale? En muchos casos no será tal y como se interpreta un tarot de verdad, pero bueno, lo importante es crear un personaje que no. Warmaker. Warmaker, aunque originalmente es para crear un mundo completo, aquí lo vamos a centrar únicamente en su parte de creación de personajes, porque el propio juego está enfocado de esta forma. Y aunque la primera parte del juego, que es elegir un género para el mundo, tal como ciencia ficción, aventuras, fantasía, etc., nos la vamos a saltar, asumiendo que ya habéis elegido vuestro género anteriormente, y vamos a utilizar principalmente su sección de creación de personajes. Para esto, el Warmaker genera un método por el cual los personajes que vayamos a crear tienen predeterminada su complejidad, sacando cartas de una baraja, y mientras más alta es la carta de la baraja, más detalles posteriores hay que generar del personaje, con lo cual en Warmaker los ases son un 1, con lo cual los ases, 2 y 3 son personajes con pocos detalles, probablemente NPCs de fondo a los que no hagáis mucho caso, mientras que la gente que saque reyes, reinas y jacks son personajes con muchos más detalles y de los que sabéis muchísimo más. Por último, tiene una parte para generar relaciones entre los personajes que creo que está bastante acertada. Para jugar a Warmaker lo único que necesitaréis es una baraja francesa de cartas, aunque honestamente podéis usar una baraja española, y papel y lápiz para apuntar. En el propio, una vez que si os hacéis con el juego, el propio juego incluye unas hojas de juego que podéis usar, pero honestamente podéis usar también cartas index cards y vais perfectamente listas. Bueno, lo creéis o no, me he dado cuenta de que no dispongo en mi casa ahora mismo, y en tiempo de pandemia no voy a pedirla, una baraja francesa, así que vamos a hacer uso de una baraja española, que honestamente no va a cambiar demasiado las cosas. Lo único que va a ocurrir es que para The Warmaker únicamente nos vamos a saltar personajes que tengan 8 o 9 características, con lo cual tendríamos personajes de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10, que es lo que valen todas las cartas de Sota, Caballo y Rey. En primer lugar, decidimos cuántos personajes vamos a crear, sabiendo que cada uno de los personajes será una carta, y que debemos poner cada una de las cartas con un espacio de una carta de diferencia entre ellas y con espacio debajo para tantas cartas como número nos salgan. En este caso voy a hacer trampas, porque si hago caso a esta figura, si tengo que poner 10 detalles aquí abajo no acabamos nunca. Así que nos limitaremos a lo que nos dé la cámara y el tiempo. En este caso vamos a hacer 3 personajes, que por naturaleza ha salido un personaje con mucho peso y 2 personajes más vacíos, entre comillas, o con más tipo NPCs. Otra manera de interpretarlo es que aquellos personajes con más detalles pendientes son personajes con más experiencia, más mayores, quizás más poderosos, o quizás simplemente eso, con más años de vida encima y por lo tanto más experiencia vivida, mientras que aquellos más pequeños en número son aquellos que tienen menos detalles en su vida, por lo tanto o son más jóvenes o han vivido menos o tienen menos experiencia o son menos poderosos, como queráis interpretarlo.
Para continuar, debajo de cada carta sacamos tantas cartas como número tenga la carta, reservando para todas las cartas de sota, caballo y rey, o de jack, rey y reina en la baraja francesa, el valor de 10. En este caso vamos a sacar 2 cartas para esta, 3 cartas para esta, ¿cuántos cuatros? Y en el caso de nuestra caballo particular nos vamos a limitar a sacar 4 porque nos quedamos sin mesa y honestamente no quiero haceros perder tanto el tiempo. Cada una de estas cartas tiene en el manual de Warmaker una pregunta correspondiente o una serie de preguntas correspondientes a responder. En concreto, va un poco por los palos de la baraja. En la baraja francesa original, tréboles son habilidades, rombos son herencias o cosas de su pasado, corazones son relaciones y picas son capacidades. No más bien capacidades, rasgos de personalidad. ¿De acuerdo? Entonces, para este caso vamos a utilizar para los tréboles los oros, para los diamantes bastos, espadas para picas y copas para corazones. ¿De acuerdo? Por poner un ejemplo y leer un par de cartas, dado que esto es casi, vamos, para esta fase del juego no vamos a leer la totalidad, pero sí que voy a leeros qué harían algunas de estas cartas. Por ejemplo, este 4 de bastos en nuestro juego de rombos o de diamantes, como lo queréis llamar, simboliza que este personaje tiene algo de relación o viene o va hacia algo más allá de los mapas, hacia un lugar desconocido. ¿Qué pinta tiene ese lugar? ¿Por qué es desconocido? ¿Por qué no ha ido nadie? ¿Sabe alguien más que este lugar existe? ¿Dónde está? Como veis, son varias preguntas abiertas, pero lo suficientemente acotadas como para que sean fáciles de responder. Y podemos decidir que este personaje quizás es un guía que intenta guiar a la gente por un desierto principalmente desconocido. A mí me encanta el concepto de que los robados, creo que de El nombre del viento, por el cual los mapas no solo tienen bordes por fuera, sino que tienen bordes por dentro. Es muy fácil decir que un desierto es tuyo y que este desierto pertenece a este país, como si el desierto por dentro perteneciese a alguien que no fuera los lagartos y las rocas. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer que este personaje sea un guía en el desierto y podemos de ahí sacar un poco ideas sobre ese desierto. Respecto a este 4 de copas, o en nuestro caso de corazones, habla de que esta persona tiene una relación con algún tipo de hermandad, coven, organización de algún tipo, arcano o tecnológico, según el tipo de historia que estemos hablando. Siguiendo con la temática desértica, podemos decir que quizás esta persona es una de las pocas que tiene control, vamos a darle un giro de Serpunk a todo esto, tiene control sobre la tecnología necesaria para cruzar este desierto. Esta tecnología probablemente tenga que ver con algún tipo de bestia o con algún tipo de vehículo que funcione con una tecnología que solo este lugar y por lo tanto que solo esta organización y por lo tanto este personaje tiene, a la que solo ellos tienen acceso. Las preguntas que te plantea es: ¿qué conocimiento practican o qué conocimiento desean? ¿Qué rituales requieren? ¿Qué significa ser miembro de esta facción? ¿Son valorados o temidos? ¿Es ser miembro de esta facción algo abierto, público o algo secreto? ¿Quién los lidera? Como veis, un montón de detalles que inmediatamente dan lugar a 7000 preguntas más y que rápidamente podéis ir apuntando y podéis ir dando mucho más detalles para vuestro mundo. En tercer lugar, vamos a ir al 7 de picas, de espadas en nuestro caso, y dice que este personaje está bendito. ¿Bendito por quién? ¿Por una deidad? ¿Por otra persona? ¿Por algún tipo de fuerza por algún tipo de fuerza impersonal? ¿Puede alguien romper esta bendición? ¿O puede alguien quitársela? ¿Es esto algo raro o es algo común? ¿Es una bendición literal o simplemente están benditos en el sentido de que tienen mucha suerte y no es nada sobrenatural? Como veis,
Y como esto, seguiríamos hacia abajo en todas las preguntas de todos los personajes que hemos decidido tener. Como veis, esto nos lleva al siguiente paso de este juego, que es la parte de world building propiamente dicha. Después de hacer estos personajes, te dice que al responder todas estas preguntas apuntes todas las facciones. Ya hemos hablado un poco de un desierto, de Serpang, de cómo hay una facción que tiene algún tipo de tecnología arcana o divina para cruzar el desierto, de un guía. Hemos hablado aquí de una persona que todavía no sabemos mucho de ella, pero sabemos que está bendita. Probablemente quizás sea uno de los líderes de alguno de los asentamientos, o quizás solo alguien que está intentando hacer del desierto un lugar mejor. El siguiente paso es, como he dicho, rellenar un poco todo este mundo con la respuesta a nuestras preguntas. En particular, el juego te habla de cómo toda localización la apuntes en una lista de localizaciones, toda facción en una lista de facciones y toda definición de cómo funciona la tecnología o la magia en una lista de leyes del mundo. Por último, una línea, el juego incluye todas estas listas o todas estas hojas de listas y la última hoja que incluye es la hoja cronológica para apuntar cuándo y dónde nacen o mueren estas facciones, estos países, estos lugares, etc. El paso final del juego, conexiones, creo que para mi gusto es lo que le da más empaque al juego y nos habla de cómo están relacionados estos personajes. Si estáis haciendo esto para un grupo de personajes relacionados como debería ser, es normal que estas relaciones puedan surgir de forma orgánica, pero si estáis atascados, esto ayuda enormemente. Por eso hemos dejado este espacio entre cada uno de ellos. Sacas una carta a la derecha de cada personaje, sabiendo, vaya por Dios, todas copas, sabiendo que la que está a la derecha del último personaje es la que le une con el primero, ¿vale? Esta carta, da igual el número, el palo de esta carta indica en qué están relacionados estos dos personajes. Si ambos personajes tienen cartas de ese palo, usa esos detalles para unirlos. Si por lo que fuera este personaje no tuviera cartas de copas, o como en nuestro caso no lo hemos explicado, haz uso de la carta que ya existe en el otro personaje para unirlo. Por ejemplo, en nuestro caso, podemos decir que este personaje probablemente sea el líder de esta facción. O quizás sea un enemigo poderoso de la misma. Y entonces tengamos esa rivalidad entre la facción que tiene el poder por saber cómo entrar y salir del desierto y un rebelde que quiere, un rebelde bendito por algún tipo de deidad, fuerza, o simplemente es una bendición monetaria, o simplemente es una bendición metafórica por parte del pueblo para liberarlos de que esta gente los controle. De la misma forma, tiene todo el sentido que el guía, que nos haya salido esta carta, puesto que el guía puede muy bien estar al servicio de esta misma gente. Esta carta es más extraña y habría que darle un poco más de vueltas, y por eso mismo, perdona, eso ha sido mi gato, si lo habéis oído, vamos a sacar otra. Cambiando la carta a una carta de espadas, podríamos decir probablemente tendría que estar relacionada con esta bendición, o si hemos leído hasta abajo, con lo que fuera que nos hubiera salido de esto, pero relacionándolo con lo que sí hemos dicho, por hacer esto lo más corto posible, probablemente este personaje, este guía, adore al dios o sea parte de la religión que considera bendito a este otro personaje. Como veis, con esto de pronto ya tenemos todo esto hilado, tenemos una historia más o menos de Serpang o de magia en el desierto, sobre un guía, una persona sobre un guía, una persona que es parte de una organización que probablemente tenga algún control férreo sobre todas las comunidades del desierto, porque son los únicos que son capaces de hacer que la gente pueda moverse y con ellos todo el comercio, etcétera, y de alguien que viene a cambiar el status quo. Esto lo podéis hacer con más cartas, con más personajes y seguir todo el tiempo que necesitéis. Como he comentado antes, este juego sí que tiene más preguntas y respuestas más concretas que hacen que si os cuesta más simplemente tirar del hilo de una historia y narrar sin fin, esto os acota un poco más las ideas y puede ayudaros mucho a crear esos personajes de forma mucho más rápida sin tener que imaginar tanto. Lo cual hace que para personajes más pequeños o que necesitáis de forma más rápida funcione muy bien. The Steadfast and the Rebellious se parece mucho al juego anterior a Warmaker, aunque está un poco más encorsetado en su planteamiento inicial. Pero se encorseta en unos pensamientos y en una forma de pensar que llama a la revolución y a la libertad, que personalmente apela un montón a todo lo que a mí me gusta. Particularmente el juego tiene como único punto en contra que solo puedes tener hasta 4 jugadores, los 4 palos de la baraja,
aunque se me ocurren maneras de un poco sobrepasar eso con más barajas y haciendo uso de más barajas y repitiendo un poco los palos. Asocia cada uno de los palos a uno de los arquetipos típicos, tales como guerrero, clérigo, mago y ladrón. Expandimos eso luego a todo lo que nos guste. Y hace preguntas en función a las cartas que vamos sacando. En este aspecto diréis, oh, esto es más o menos lo mismo que Warmaker, Miguel. Se parece mucho, pero desde mi punto de vista, las preguntas que hace y sobre todo el cómo está creada la historia, que es cronológica. Empiezas con una ciudad que ha sido tomada, ha caído bajo el control tirano de un rey demonio. Este rey demonio puede ser un empresario en un mundo. Me gustó mucho leí el otro día, en vez de cyberpunk, llamarlo neoliberal para aquellos mundos cyberpunk que no hacen nada de caso a toda la parte importante del cyberpunk, que es toda la parte de rebelión y del, ya sabes, punk. Entonces, aunque aquí lo llame un rey demonio y una ciudad, esa ciudad puede ser cualquier cosa y ese rey demonio puede ser cualquier persona. Pero nosotros, los jugadores, somos personas hartas de esa tiranía y dispuestos a rebelarse por ella y a resistir. Entonces cuenta una historia de revolución, de liberación, de resistencia, que como he dicho al principio, apela un montón a todos los temas que a mí me gustan y por lo tanto, aunque dándole un poco de vuelta puedes sacarlo de esos temas sin mucho problema, creo que todas las preguntas que hace son menos asépticas que las que usa el Warmaker y son mucho más emocionales, lo cual me llama muchísimo. La manera de jugar, mientras que en Warmaker habéis visto que montamos todo sobre un tapete y vamos tirando las cartas, y al igual que en Fathom, en esto va como por una especie de turnos en las que se habla primero de cómo es la ciudad, quiénes éramos, en qué momento se nos rompió la última cuerda y dijimos ya basta, cuáles son nuestras armas metafóricas o literales para defender la ciudad, qué nos pasó al final. Entonces tiene un eje cronológico que, como preludio para una ciudad caída, como preludio para una ciudad que se liberó, incluso como preludio para tus propios personajes, si esa es la historia que estás llevando, tiene una estructura muy buena y que en 1 hora o 2 horas tienes todo el preludio completo y tienes los personajes totalmente hechos. Además de Steadfast and the Rebellious, habla mucho en sus preguntas de temas de sentimientos. Por ejemplo, en un momento dado habla de cómo, si eres el clérigo y sacas ciertas cartas, te pregunta, oye, la gente que está sufriendo bajo el yugo de los guardias y de la opresión en esta ciudad, viene a ti a que les cures. ¿Cómo te hace eso sentir? Ese tipo de preguntas que intentan tocarte un poco el corazón y que hacen que creo que hacen que tengas una conexión más emocional con el personaje. Por ello, incluso como narrador que está creando el mundo y que luego estos personajes van a pasar a ser personajes no jugadores, creo que tener ese tipo de conexiones con ellos ayuda un montón a encarnarlos mejor cuando te toque rolearlos. En quinto lugar tenemos a The Monarch's Gate, como decíamos antes, a las puertas del monarca o a la puerta del monarca, o en la puerta del monarca más bien, que trata de... y toma un camino contrario un poco a lo que hemos hecho antes. En vez de ir creando los personajes de inicio a fin, la idea del juego es darle detalles adicionales al personaje en función a lo que el personaje lleva encima. Si sois de esas personas que diseñan a sus OCs y luego piensan dónde los encajan en un juego, porque sé que hay muchos de vosotros por aquí, este juego es para vosotras. Pensad en todo lo que habéis dibujado en vuestro C, pensad en las cosas que lleva encima. Lleva a lo mejor una gargantilla, quizás alguna pulsera, quizás lleva una daga siempre en la bota. ¿Por qué? Este juego hace esas preguntas, bajo la premisa de que llegamos por fin a ver a un gran monarca. De nuevo, como en todos los juegos anteriores, igual el monarca no es más que el sheriff de la ciudad en el western que estamos viviendo, o quizás la jefa de estación de esta historia de ciencia ficción que estamos hilando entre todas. Llegáis a la puerta de este monarca y está el guardián de la puerta. El juego le da una personalidad al monarca y al guardián de la puerta, y como personajes tenéis que justificar ante el guardián de la puerta, conforme le vais dando vuestras armas, en este caso vamos a extenderlo a todo vuestro equipo, por seguridad hacia el monarca, al dárselas contáis la historia de ese arma. Podéis contar, y lo hacéis basado en cartas de tarot. Si además tenéis Fathom, usar las cartas de Fathom no es ninguna tontería. Sino las cartas de un tarot, que igual os dan más visión para todo esto, podéis usarlas también. La idea es que conforme vas contando las historias, las cartas revelan un poco las preguntas a las que tienes que hacer frente respecto a esas historias. Pero el juego, como veis, está perfectamente estructurado para, oye, ya tengo mi personaje. Mi personaje lleva una espada y lleva un collar y lleva una cosa que choca un montón con su apariencia, que es esto, y lleva esta armadura como de piel que está un poco machacada por los años. ¿Cómo consigo esa armadura?
Pues mira, porque mi padre me la dio, cuentas la historia de su padre. ¿Y de dónde saco esa gargantilla? Y vas sacando todos los detalles de esa forma. Además de tratar sobre la personalidad del monarca y del guardián de la puerta, el juego, pensado también para poder jugarse sin tener que usar estos personajes para nada más, te dice que uses cartas del tarot para montar la personalidad, o lo llama la motivación verdadera del personaje. Yo os animo a, si tenéis clara la motivación de vuestro personaje en esta situación, escoger la carta del tarot sin enseñarse a los demás y mantenerla oculta. Porque el juego contiene una mecánica al final, de la que podemos pasar completamente, si no es lo que nos interesa, sobre la audiencia con el monarca y sobre cómo la motivación real, tanto del monarca como cada uno de los personajes llegado a ese momento, desemboca quizás en una pelea, quizás en... Pero esa parte ya me parece que entra dentro más del roleo posterior y querréis hacerla en partida que hacerla en este juego aparte, aunque aún así es una mecánica interesante que os animo a revisar. Además, At the Monarch's Gate contiene una de mis cosas favoritas, que es la colaboración creativa de historias. Y es que en todo momento, cuando tú estás contando tu historia, uno de tus compañeros puede decir, o incluso el guardia de la puerta puede decir: ah, sí, yo recuerdo esa historia. ¿No es esta en la que mataste a...? Y tú puedes decir que sí o que no, aceptando o rechazando el detalle que han aportado. Con lo cual, si conseguís abandonar un poco la premisa de este es mi personaje y dejáis un poco que los demás metan un poco de mano en el tema, os pueden salir cosas muchísimo más creativas y muy diferentes a lo que... quizás muy diferentes a la idea que teníais originalmente, y eso puede ser algo bueno o algo malo, pero siempre será algo más que hacerlo por tu cuenta. At the Monarch's Gate comienza, como hemos dicho antes, forjando al monarca. ¿Cómo? Sacamos 3 cartas de la baraja del tarot. 2 de ellas son la reputación del monarca, y la tercera es su verdadera motivación. Las 2 de reputación pública se ponen sobre la mesa de forma pública. La verdadera motivación la guardas boca abajo. Respecto al guardián de la puerta, podéis sacar una sola carta para ella, para ver cuál es su motivación, o podéis basarla en la reputación del monarca, entendiendo que el guardián de la puerta se comportará como él cree que el monarca quiere que se comporte. Para cada uno de los héroes, igual que para el monarca, se entregan 3 cartas, de las cuales cada jugador elige 2 cartas que son reputación y una que es motivación verdadera. Como he dicho al principio, si tenéis los personajes ya hechos, sobre todo si son OCs que ya habéis creado y que tenéis una historia en vuestra cabeza, etc., quizás sea más fácil escoger las cartas del arcana, aunque es posible en ese caso que os piséis unos a otros. Con lo cual, bueno, cada uno, aclarando un poco en la mesa como mejor os convenga, desde mi punto de vista, si esto es para crear personajes no jugadores, sacad las cartas. Si esto es para vuestros personajes de jugadores de campaña, creo que deberíais elegirlas. Por último, y esta ya es la mecánica principal del juego, si obviamos la audiencia como he comentado al final, cada personaje empieza hablando de una de sus posesiones y que el guardia le pide que entregue. El juego habla de armas, pero aquí, si nos basamos en un mundo de fantasía, pueden ser los componentes de conjuro de tu personaje, quizás los objetos mágicos pueden ser peligrosos en muchas formas, así que es muy fácil justificar que el guardián de la puerta quiera retenerlos fuera de la audiencia. Siendo así, una vez que has escogido de qué vas a hablar, lanzas un dado de 20 y miras en una tabla que te dice, te pide que cuentes cosas tales como: oye, ¿cómo encontraste este arma? ¿O cómo te encontró a ti? ¿Qué hiciste con este objeto de lo que te arrepientes? ¿Cómo te hiciste daño a ti mismo con esta cosa? Una serie de preguntas que, aunque las puedes coger a valor literal, también es muy divertido cogerlas con un poco de valor poético. ¿Cómo te hiciste daño con este objeto? Igual es una gargantía que entregaste a alguien que amabas y que no te correspondió, pero sigue siendo importante para ti. Son detalles que hacen que el personaje crezca y se tridimensionalice. Una vez que ya has completado 3 posesiones por jugador, si quieres puedes ir jugando, pero lo lógico será para un grupo de 4 personas 3 posesiones por personaje. Si sois más, reducir el número un poco, aunque si tenéis tiempo y ganas, sois libres de dar todas las vueltas que queráis. Una vez has completado tus 3 vueltas con todo el mundo, el juego, en la perspectiva que a nosotros nos importa, acaba. Como digo, continúa en las reglas originales, hablando un poco de cómo es la audiencia, si os dejan pasar o no, si estáis intentando engañar y traer un arma dentro del Salón del Trono o no, y una serie de mecánicas que yo creo que es mejor jugarlas en propia partida, si es que esto es algo para propia partida. Como mecanismo, me parece muy interesante empezar en esta historia, jugar esto y luego echar hacia atrás y empezar a hacer toda la historia de los héroes desde el principio. Así es un poco, yo sé que es un constructo un poco peliculero, ¿no?, el empezar por el final,
Pero hay mucha gente, sobre todo para partidas tipo one shot, donde puede ser una manera muy diferente de jugar que puede resultar interesante a mucha gente. The Finest. There will be no music. The Finest es en su centro, en su corazón, un ejercicio en el que dos o más personajes, un ejercicio de desarrollo de personaje. La premisa es la siguiente. Todos los personajes que vayan a jugar esta partida parten de estar encerrados en un espacio. Un espacio puede ser un espacio móvil, como por ejemplo un coche, pero están todos encerrados, como comentaba antes, en un espacio del que no pueden irse, en el que no hay música, en el que no hay bebidas con las que emborracharse ni otras sustancias con las que evadirse del momento, en el que nadie más va a entrar a interrumpirles y en el que cualquier pelea que surja tiene esa cualidad que tienen las peleas en muchas películas de ser cosas lamentables y patéticas que lo único que resultan es en heridas menores y en egos dañados y en que todo el mundo pierde en las peleas. Seguro lo habéis visto en un montón de películas, esas escenas en las que la gente empieza a pegarse y parecen niños dándose manotazos y la escena son 15 segundos en los que no pasa nada y al final todos están igual, solo que más enfadados, más tristes y peor. Asumiendo que ya tenéis vuestros personajes y que habéis decidido dónde estáis, qué es lo que va a pasar y sobre todo cuánto tiempo va a durar la partida. Y esto es importante puesto que el tiempo que dura la partida es el mismo tiempo que vuestros personajes están en partida. Todo ocurre a la vez. No hay una diferencia en cómo corre el tiempo dentro y fuera del juego. Una vez hayáis decidido todo eso, The Finest te anima a hacer 5 cosas dentro de la partida. En primer lugar, habla libremente. Habla libremente con el resto del mundo o al aire. Haz acciones triviales. Organiza tu maleta. Mira tu móvil, si es algo que haría el personaje. Ponte a fregar los platos si estáis en una taberna. En este aspecto, el juego se presta muy bien a hacer un rol en vivo. En una casa, en un salón, dices que el salón es una taberna y simplemente os sentáis a hablar. Y a lo mejor vuestros personajes tienen una mala relación y los primeros minutos son callados. En cuarto lugar, el juego te dice que te mantengas en silencio y que no tengas miedo de oír simplemente el tiempo pasar. Por último, si quieres, di que haces cosas que no tienes por qué hacer en la vida real. Por ejemplo, dices que vas a preparar algo de comer y lo que haces es pedir una pizza. Pero si dices que vas a preparar algo de comer porque tu personaje va a preparar algo de comer, todos os ponéis de acuerdo y durante el rato ese es como si estuvieras preparando la comida y tienes que interpretar eso. ¿Por qué The Finest es interesante? Principalmente, aunque el juego parezca una mecánica muy sencilla, si tenéis gente valiente jugando con vosotros y gente que no tenga mucho miedo a realizar una inmersión en todo esto, recordamos por favor herramientas de seguridad para todo esto. Siempre herramientas de seguridad. Lo primero es que todo el mundo, jugadoras y narradoras, estéis bien. Eso es lo primero. Pero con herramientas de seguridad puestas puede dar lugar a relaciones muy emocionales y a detalles muy emocionales que no existieran antes en vuestros personajes. Hay gente que no sabe cómo es un personaje hasta que lo juega. Este juego es perfecto para hacer eso antes de la primera sesión, de tal manera que la persona no entre en frío a rolear al personaje. Una vez haya acabado el tiempo, lo que te mantenía en el lugar desaparece, la lluvia ha parado, habéis llegado a vuestro destino, lo que sea, la condición que hubierais puesto, y podéis, que no tenéis, salir. Cuando el último se haya ido, acaba el juego. Y con esto hemos mirado de forma más o menos cercana estos 6 juegos. Como veréis, muchos de ellos no he mostrado las tablas, también en parte porque creo que es importante apoyar a estos creadores de contenido y por eso tenéis todos los enlaces abajo por si queréis adquirir cualquiera de estos juegos. En general son baratísimos, 3-5 euros. En el caso de Fatum hay una versión print and play que cuesta 9, súper asequible. Y aún así creo que incluso si no tenéis las tablas y tal, lo que hemos contado de estos juegos es suficiente como para veros un poco pinchado en los sitios adecuados para que estas ideas y estas mecánicas podáis usarlas de otras formas
si no queréis adquirir los juegos porque nos han parecido lo suficientemente interesantes. Hasta aquí lo que es el primer episodio, el tercer episodio de La Forja, que a su vez es el primer episodio de personajes, donde hablábamos un poco de personajes o de inicios de personajes y de personajes pequeños, no de grandes leyendas. Para eso tendremos otro episodio más adelante. Espero que os haya gustado, muchísimas gracias por venir y hasta que nos volvamos a ver, artífices, seguid creando.